Vamos a hablar esta tarde del Evangelio liberal progresista. Y ya vamos a ir desgranando el por qué este título. Evangelio liberal progresista. Vamos a ir a las cartas a Timoteo, a las dos. Y vamos a leer también en principio a Hechos, capítulo 20. Vamos a las dos cartas de Timoteo, el capítulo 3 y 4 de cada uno. Pero primero vamos a Hechos 20, que tiene que ver con todo lo que el Señor nos dice aquí. Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30, 31. Dice, Hechos 20, 29 al 31. Dice así, Hechos 20, 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, vamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Y luego vamos a la primera a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo 3. Dice así, primera carta a Timoteo 3. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esos evítalo. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas pasiones, y éstas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, pero no irán más adelante porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Y primera a Timoteo 4. Esto es un paseo aquí, pero ya lo vamos a llevar a un solo canal, a un solo carril. Dice así, primera a Timoteo 4:1 dice, pero vamos a leer desde el 3:16, porque hay varios capítulos 3, versículos 16 en la Biblia que son muy importantes, muy bonitos. Juan 3:16, ¿verdad? Ahora primera carta a Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando los espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos
los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Estos tres porciones bíblicas nos van a permitir desarrollar mejor el tema. Ese evangelio liberal progresista, ya vimos por dónde van las cosas, ¿verdad? Estas epístolas de Pablo, tanto en la carta de los Romanos, que él estuvo muy activo allí en el evangelio, en el libro de los Hechos, vemos aquí a Pablo advirtiéndonos de tantas cosas que vamos a explicar y ya hemos leído buena parte de ello. Llegamos hoy como oyente en nuestro recorrido de esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y este capítulo 3, y aquí el tema es la predicción de la apostasía que vendrá en los últimos días. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en la actualidad? Que todo es bueno, no hay nada malo, que todo es permitido, no hay prohibición de nada. Si quieres hacer algo lo puedes hacer, porque tú eres autónomo, eres libre de hacerlo. Pero la palabra de Dios dice muy bien claro qué es lo que hemos de hacer. El apóstol nos dejó también el antídoto de esa apostasía que es la palabra de Dios. Por tal motivo, este capítulo es tan importante y significativo para nosotros hoy. Yo siempre ando buscando algo. Dice, es verdad lo que se dice, que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento nos hace creer importantes, en tanto que el amor nos hace crecer espiritualmente. Vuelvo a leer. Es verdad lo que se dice, que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento nos hace creer que somos importantes, en tanto que el amor nos hace crecer espiritualmente. Y vuelvo yo con el tema, uno de mis temas favoritos, la oración. La oración y la alabanza son los remos con los que el hombre puede remar su barca hacia las aguas profundas del conocimiento de Cristo. Me gusta esto, lo copio con mi puño y letra para recordarnos cómo hacer. Y como se trata de remos en el mar, pues a veces hay que remar, por si acaso, para no ahogarnos. Entonces esto es importante. Volvamos a Timoteo. Vemos algunos predicadores que han abandonado el celo por el Evangelio de Jesucristo, por la palabra de Dios. Usan la palabra a su conveniencia. Usan la palabra como les conviene. ¿Para qué? Para no ofender a la iglesia, para no ofender a un grupo, para no ofender al otro. El capítulo comienza diciendo también, debes saber, Pablo le estaba diciendo a Timoteo algo muy importante que él quería que supiera, le estaba informando sobre qué esperar y cuán sería el futuro de la iglesia. Y ya la estamos viendo, si ellos se adelantaron en aquel tiempo, que Pablo le decía a Timoteo tantas cosas, tantos consejos, porque era un pastor joven y quería que el hombre no se descuidara con nada de lo que viniera de afuera de la iglesia. La frase "los últimos días" fue un término técnico usado en varios lugares del Nuevo Testamento. Habla de los últimos días de la iglesia, de nuestra iglesia, aquellos días que preceden inmediatamente a la venida de Cristo. Todo lo que está aconteciendo precede, es antes de la venida de Cristo. He oído y ratifica lo que yo he mencionado en muchas oportunidades, que estamos en la tribulación actualmente, no en la gran tribulación. La gran tribulación, los que estamos aquí, no la veremos, pero sí estamos viendo la tribulación.
Por donde quiera que miremos nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra provincia, nuestra comunidad, España entera, incendiándose por rayos, por el hombre, por circunstancias, por la máquina, por la chispa, por lo que sea. Llevamos 260.000 hectáreas quemadas. Lamentable, pero son señales. Eso es la naturaleza que gime, que llora por lo que está pasando. Que se están derritiendo los grandes glaciales. Lo vemos, cómo se desprenden y caen toneladas y toneladas de hielo. No se diga de las personas, del ser humano, la fiesta. Tengo entendido que Medina ayer era imposible moverse, de la cantidad de gente y de la cantidad de actividades que habían allí. Estoy hablando de años de aquí cerca, porque lo oí esta mañana cuando estuvimos allí. Gente sin recordar que hay un Dios, sin recordar que en esos momentos puede venir el Señor Jesucristo, porque dice que Él vendrá como ladrón en la noche, pero recordemos que ese ladrón por la noche puede ser de noche para nosotros, de día en Japón y viceversa. No debemos olvidarnos nunca del uso horario, que cuando aquí es una hora, en Australia, pues esa gente ya están en la bolsa de valores del lunes. Así que cuidado con descuidarlo, porque no es de noche, entonces yo puedo hacer lo que sea porque no es de noche y el Señor no va a venir. Cuidado. Entonces, por eso precede todo esto a lo que a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los últimos días de la iglesia no son últimos días de la nación de Israel, los cuales fueron mencionados reiteradamente en el Antiguo Testamento, y los últimos días fueron llamados el tiempo del fin en el Antiguo Testamento, pero aquí lo vemos que dice los últimos días de nuestra era, de nuestro tiempo, de nuestra iglesia. Pero volvamos a estos predicadores que están cambiando lo que se dice en la Biblia. Dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, en vez de decir que la Biblia es la palabra de Dios. Hay una diferencia abismal en decir que la Biblia contiene la palabra de Dios, decir que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso debemos nosotros tenerlo bien claro, como el meridiano, con ese sol, cuando te paras ahí y dice, el meridiano, ¿quieres saber cuándo es el meridiano aquí en Valladolid? Está pendiente de que cuando un tubo que está verticalmente, no ves la sombra abajo. Ese es el meridiano del lugar, porque el meridiano de Valladolid probablemente no sea, con toda seguridad no es el de Las Palmas allá en las Canarias. Es otro meridiano porque es otra hora antes. Esa claridad debemos tenerla nosotros con respecto a la palabra de Dios, tenerla con respecto a los predicadores del evangelio liberal progresista, que dicen cosas, hombres de Dios que habían sido considerados unos hombres bíblicos, han estado regresando, retrocediendo en cuanto a tener una decisión firme por una situación. Cuando se le ha pedido a un pastor, ¿qué opina de esta situación, de este grupo, de lo otro, de lo que está pasando? El hombre no se moja, empieza a darle vueltas a la respuesta, con la respuesta, pero no dice exactamente qué es lo que debe decir, porque no quiere involucrarse, no quiere echarse enemigos encima. Entonces, estos hombres, ahora la apostasía que comenzó en la iglesia en los días del apóstol Pablo continuará. Pablo advirtió a los creyentes de Éfeso de que después de su muerte maestros falsos entrarían, y ya lo hemos leído en Hechos 20, 29, 30 al 31. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar
tras sí a los discípulos. Esas personas no les expondrían la palabra de Dios, sino más bien la desplumarían, espiritualmente hablando, a todas las congregaciones. Fue evidentemente que los falsos profetas siempre han esquilado las ovejas concienzudamente. Este es el sueño imposible de muchos idealistas y de muchas personas que han vivido con sus cabezas ocultas bajo la arena como la avestruz y nunca se han enfrentado con la realidad. Ponen en duda las doctrinas fundamentales porque relativizan el sentimiento y no predican sobre el pecado. David esta mañana hablaba de que anoche en una de las cadenas de televisión había un periodista cristiano que hablaban de cierto tema y el hombre insistió en 3 o 4 veces diciendo pecado. Habló, eso es pecado. ¿Por qué? Porque están cometiendo pecado. O sea, hay que ser valiente en un plató, como debemos de ser nosotros, sin estar en el plató, cuando estamos en el café con el amigo, con el otro, cuando estamos en un grupo, decir, eso es pecado y eso también. No vamos a ver a Satanás hasta la sopa de letras, no lo vamos a ver. Pero sí tenemos que tener conciencia y nosotros la capacidad de identificar las cosas por su nombre. Esto es pecado y eso es pecado. No podemos escondernos como la avestruz. Dice, en cambio, observemos lo que sucederá en los últimos días. En los próximos versículos tendremos 19 diferentes exposiciones que están en la segunda carta a Timoteo, que ya lo hemos leído. Ya lo hemos leído en el 3, que empieza, y los voy a leer detalladamente porque no lo puedo decir mentalmente porque no lo haría bien. Dice, continuemos leyendo los versículos 2, dice, el motivo para afirmar que en estos detalles incluidos los versículos han aparecido en esta época, si uno mira retrospectivamente a la iglesia, a la historia de la iglesia, seguramente comprobará que algunos de estos elementos se han hecho visibles. Entonces, vamos a ver cómo las personas hablan que Dios, no dicen Dios es amor, sino el amor es Dios. Ya me están cambiando las frases, me están cambiando las palabras. Por eso las nuevas teologías, las nuevas cosas que están en las iglesias y que no terminan de aclararlas. Todo lo contrario, se van retrotrayendo de las ideas bíblicas. Dice la palabra de Dios, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites, más que de Dios. Y de eso estamos llenos. 19 palabras o frases para describir los últimos días que estamos viviendo. Y voy a ir uno por uno. 1. Amadores de sí mismos. Esto es visible en mucho de nuestra cultura contemporánea. Los que se dedican a la política son muy sensibles a la imagen de los medios de difusión, presentan sobre ellos y están dispuestos a recompensarlos si así lo hacen. En el mundo del cine es frecuente observar actores que hablan bien los unos de los otros y de los demás, a su vez les devuelven el favor. Bueno, tú eres un actor magnífico, formidable, extraordinario. Hombre, pero ¿qué se espera de ti? ¿Qué se puede decir de ti? Que tú eres lo máximo que hemos tenido en el cine en toda la historia. Y van de esa forma, amadores de sí mismos. Otros suelen recompensar a personas que han contribuido a fomentar el prestigio de una universidad, por ejemplo. Y a veces este proceder resulta evidente en algunos círculos cristianos. En el capítulo 4:3, Pablo continuó diciendo que las congregaciones
que tienen comezón de oído seguirán a maestros. Estos maestros querrán ser halagados. Para ser halagado uno tiene que halagar. Así que los maestros halagarán a sus congregaciones y a sus cargos. No les dirán que son pecadores. Oye, soy lo máximo que el Señor ha creado en esta tierra. De verdad que sí, pero no por halago, sino porque es una verdad real. Porque Cristo está en nosotros, está en vosotros. El Espíritu de Dios mora en vuestras vidas, en mi vida, y nos controla a nosotros. Cuidado que le dejemos chance al enemigo de que sea él el que controla. Debemos dejar que el Espíritu Santo sea el que nos conduce, que nos lleva por el camino correcto. Es interesante entonces comprobar hasta qué punto el amor que muchos se profesan a sí mismos caracteriza a nuestra sociedad contemporánea. Probablemente no ha habido una época que esta forma de ser se haya generalizado tanto como ahora. Ahora todos se halagan, pero cuando no les interesa, como un partido y el otro, entonces se tiran. Casi que se destrozan por la televisión, porque como no tienen oportunidad de verse, porque ahí no nada más que lo vería un grupito, en cambio en la televisión lo ve mucha gente. Así que vamos al punto 2, dice, los avaros, que aquí así se refirió a la codicia, es decir, al amor al dinero. El dinero por sí solo no es malo. Aquí mismo nos dice la carta a Timoteo en el capítulo 6, que dice el amor al dinero. El amor al dinero. Hermano, por eso, sea poco o sea mucho que tengámoslo y sepámoslo usar para la honra y gloria de Dios. No para nuestra vanagloria y para nuestro orgullo, y no amar a ese cochino dinero. Si es tan cochino me dan y yo lo puedo lavar un poco. Se diría rápidamente, ¿verdad? Estos hombres avaros, personas avaras, dice, esta forma de ser sigue naturalmente al egoísmo, porque después de la avaricia viene el egoísmo. Más para mí, yo quiero más, pero veo a mi hermano que necesita algo y le doy la bendición, que te vaya bien, mi hermano, y que Dios te cuide y te proteja y te provea de todo. Y tú teniendo, eres incapaz de darle algo. Entonces, es la vieja naturaleza humana, le gusta disponer de mucho dinero para gastar. Recordemos que Pablo le dijo a Timoteo en su carta, en el versículo 6:10, de todos los males, la raíz de todos los males es amor al dinero. No es que el dinero en sí mismo sea malo, los problemas surgen de nuestra actitud hacia nuestro dinero. La codicia se pone en evidencia no solo en la adquisición de riqueza, sino también en el uso de la misma. Esa riqueza que Dios nos da, que Dios nos permite, damos gracias al Señor por los que apoyan tantos ministerios y tantas obras que se hacen. Viene el punto 3, vanidosos. No voy a extenderme mucho. La palabra contiene la idea de arrogancia. A veces estos detalles del carácter de una persona pueden verse en sus gestos. Es su forma de mirar a los demás y hasta la forma de caminar. Entonces yo saco pecho y camino así, ¿verdad? Como un pavo real, y después extiendo mis plumas y camino y ando, y me hago exhibir con los demás. Mi mejor ropa, que yo la compro en Christian Pior, siempre compro ahí. Marca, por eso nosotros seguimos usando marcas, le cayó a marca Dona, sí, para usar todavía la marca. Los soberbios, o sea, se refiere a personas altaneras, altivas, que tú no le puedes decir nada, porque es como la cerilla, apenas la rayas un poquitín en la caja y salta la chispa. Esos son altaneras, altivas, soberbios, que no son personas que se pueden tratar. Blasfemos, se refiere a los detractores, son aquellas personas quienes
Les agrada enormemente andar hurgando en la vida de los demás diciendo y difundiendo comentarios negativos. Lo desobediente a los padres ya está alto conocido, porque aquí todos somos padres o hemos sido hijos, ¿verdad? Esta actitud es bien evidente en la actualidad. Se observa la rebelión creciente de los hijos contra los padres. ¿Qué podemos decir nosotros de los ingratos? Todos hemos sido objeto de alguna vez de actitudes de ingratitud y de olvido, y con respecto a Dios aceptan cualquier cosa de Él sin que siquiera darle las gracias. ¿Cuántos años tenemos pidiendo algo? ¿Hay alguien aquí que tiene tiempo pidiendo algo? Años. Yo. Sí, tú también, y muchos. Todos estamos pidiéndole al Señor por mucho tiempo. Cuando se logra, hasta veces podemos llegar a hincarnos de rodillas y dar gracias a Dios. De 10 años, damos gracias una vez, 2, 3, 4, hasta 10. Ya sea el 10% de 10 años, pero llevándolo a como que si fueran días nada más. Debemos ser agradecidos a Dios en todo lo que nos da, en los problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque los problemas también nos enseñan, nos conducen, nos ayudan a reflexionar, a bajar ese humo que tenemos en la cabeza, a veces para enseñarnos cosas. Todos hemos sido objeto alguna vez de actitudes de ingratitud y de olvido, y con respecto a Dios acepta cualquier cosa de Él sin siquiera darle las gracias. Yo por eso, mientras tenga uso de razón y que tenga recuerdos en mi cabeza, no voy a dejar de dar gracias por Samuel y Gabriel. No lo dejaré. ¿Por qué? Porque acompañé a esta pareja 10 años pidiendo al Señor por esos niños. Sí, hombre, ya cumplió 4 años y hasta aquí, ya no más. No más. Que no es así. Debemos seguir insistiendo y dando gracias al Señor. Ahora, gracias, y que los conduzca por el camino correcto, y que se entren a conocer la palabra de Dios, y que nadie ni nada los desvíe. Ese es el problema de la evangelización progresista, el evangelio liberal progresista. Los impíos se refieren a los profanos. Son personas que en realidad están en contra de Dios, y sus conversaciones o modo de vida no demuestran una falta de respeto total a los asuntos sagrados. Vemos con inquietud y también con pena cómo el jueves, hace una semana ya, o 10 días hoy, en Nicaragua, entró una persona a una iglesia, un hombre sin camisa, muy feo. Yo tengo ahí el vídeo, y estaba el sacerdote allí, pues estaba con su mascarilla y tenía su Biblia ahí como la ponen ellos y la cosa, y llega el hombre y le da un bofetón que le tumbó la mascarilla, y después cogió la Biblia, se la llevó y la quemó fuera. Sacaron todas las imágenes y las rompieron afuera. O sea, estos hombres impíos, malos, llenos de ira con lo que sea, porque si yo empiezo a sembrar algo en contra en vosotros, que hagáis, lo vais a hacer. Dios nos libre. ¿Por qué? Porque insiste tanto este presidente y este gobierno que tienen allí a hacer cosas contrarias a la convivencia, a la paz. No es que estemos a favor de las imágenes, pero no contra el maltrato a las personas. Sin afecto natural. Una versión traduce sin amor y otra insensible. Esta es otra de las consecuencias del egoísmo de nuestra época, la falta de sensibilidad hacia los demás, hacia su sufrimiento, hacia su estado anímico y necesidades. Suele decirse en nuestros días, cada uno va por lo suyo. Implacables, son personas con las cuales resulta imposible llevarse bien porque son irreconciliables. Por supuesto, no se puede agradar a todos, pero hay algunas personas a quienes no hay forma de agradar.
No hay forma. Tú le das un caramelo y te da un bofetón. Le das un pollo frito, dice que no come. Le das esto, tampoco. Quiere agradarlos y es imposible. Calumniadores, no es necesario aclarar mucho el término. Realmente hay muchas personas que adoptan una forma de ser y de actuar. Sin templanza, se refiere aquí a personas que carecen de autocontrol. Nuevamente diremos que esta forma de ser caracteriza a muchos y a un grupo numeroso de la sociedad actual. Lo vemos en la calle. Crueles, son personas despiadadas que se comportan como salvajes. Por ejemplo, nos referimos a aquellos que han transformado a zonas de nuestra ciudad en verdaderas junglas de asfalto. Se puede decir que hay ciertos lugares en Valladolid que tú no puedes pasar ahí después de las 9 de la tarde, noche, porque mejor es dar una par de vueltas a las 2 manzanas que pasar por ese lugar. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene control, porque Satanás está con ellos, con la droga, con el alcohol, y los convierte en personas totalmente crueles, malvados, dañados. Enemigos de lo bueno, debería traducirse aborrecedores de lo bueno. De ellos tenemos constancia con tanta frecuencia y con tanta regularidad que lo malo es que nos estamos acostumbrando a ello. Y ese es un problema cuando nos acostumbramos a las cosas malas. Traidores son personas en quien no nos atreveríamos a confiar ni así, ni a decirle lo que estoy pensando. ¿No? ¿Por qué? Porque lo sabe y sale en el norte de Castilla. Así de fácil. Impetuosos son personas peligrosas, temerarias, excesivamente imprudentes ante el peligro. A mí eso de subirme a esos globos, ayer cuando iba caminando por allá, cerca de las Cortes, veo que y suena, y veo así, y veo que se lo está llevando, pero bajaba en vez de, y el hombre dándole fuego a eso y nada que subía. Y yo le digo, mira, yo más arriba de un avión que tiene su forma y su manera de elevarse, ¿verdad? Que no es que no se va a caer algún día, pero se caen con regularidad. Pero no ser esas personas que amo el peligro. Yo amo el peligro, ¿no? Pues el Señor tiene que nos ha dado prudencia, nos ha dado templanza para ser buenos hijos de Dios. Engreídos, aquí tenemos a personas que están envanecidas, que son vanidosos, están enceguecidas y embriagadas por su propio orgullo. Esto también va con aquellas personas de nuestras iglesias en que lo vemos con tanto tristeza, que dice que yo soy un profeta de Jehová, para decir cosas contra los demás, para insultar, para tal. Entonces, pero eso es que es una profecía. Entonces, allí hay algo que debemos tener nosotros cuidado. Por eso, a mí, los profetas, los apóstoles, toda esta gente que se da títulos, no, yo prefiero ser un siervo fiel al Señor. Un siervo fiel es lo que quiere el Señor. No quiere que yo sea un elocuente, que diga la verdad, que hable la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere y demanda de nosotros. Amadores de los deleites más que de Dios. Esta es una característica general de toda la humanidad de nuestro tiempo. Nunca se ha gastado tanto dinero como ahora en proporcionar y en obtener placer. Hay entretenimientos que atraen a millones de personas y en las cuales muchos se refugian para huir de su soledad y necesidad espiritual. Este fue exactamente el camino que adoptó Roma cuando estaba en decadencia. Se le proporcionó a la multitud pan y circo, y después de ello el imperio cayó. Lo mismo parece estar sucediendo hoy. Las multitudes están interesadas en cualquier tipo de actividades, ocio, distracción,
pero se muestran cada vez más indiferentes con respecto a Dios. Continuamos leyendo el versículo 5. Decía un comentarista cristiano, dice, yo no entiendo cómo podemos nosotros ir a un estadio donde hay 50,000 personas, cuando a mí me gustaría estar con los 22 que están allá abajo, pero claro, ya estoy mayor para estar en eso, ¿no? Es diferente. Pero la gente quiere hacer tantas cosas que podrían aprovechar bien el tiempo, que los tiempos son malos. Estamos en los últimos tiempos. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. Y el último punto dice, aquí se habla de quienes aparentarán ser piadosos, pero como dice otra versión, su conducta desmentirá el poder de la piedad. Hay personas que cumplen exteriormente el ritual de la religión, pero sus vidas les falta vida y realidad espiritual. Ahí es donde nosotros debemos tener cuidado absoluto. Nosotros hemos creído en Cristo. Cristo murió por nosotros. Cristo hizo lo que nadie ha hecho por la humanidad. Y no podemos nosotros, que hemos sido alcanzados por su gracia, por esa salvación tan grande, por ese amor y cuidado y protección, y abandonar eso, dejarlo a un lado por las cosas que están sucediendo en la actualidad en este mundo. Por eso el apóstol advirtió a estos, evítalos, o sea, que el creyente debería evitar tener una relación de intimidad con tales personas. Quisiéramos preguntar a los creyentes que lo son de verdad, que se encuentran en una comunidad cristiana espiritualmente fría, a la que predomina la insensibilidad a los asuntos espirituales. Se sienten cuando oyen o recuerdan que la palabra de Dios les advierte que deben evitar exponerse a tales influencias. ¿Cómo puede vivir y crecer espiritualmente bajo la influencia de tal ambiente y circunstancias? Porque deberían saber que otros creyentes escuchan regularmente, es decir, semanalmente, exposiciones de la palabra de Dios, y bajo la influencia del Espíritu Santo están creciendo espiritualmente. Nosotros somos una iglesia pequeña. Hemos hablado, el lunes estuve con los hermanos de la iglesia Nueva Vida y me pasé un día extraordinario donde bautizaron a 8 personas, 8 hermanos. Creo que habían dos chicos y 6. Estaba la nieta de Bofilio y de Ismael, la mayor. Ese tiempo maravilloso que debemos compartir, ¿verdad? Y no era que no había oportunidad de llevar sol, porque había un sol, ¿ah? De ese que nosotros, Bofilio, mueve para allá la silla, mueve para acá, porque el sol se movía tan rápido que perdíamos la sombra. Esos son los momentos que el creyente debe aprovechar. Si no puede ir a pasar un tiempo con otros cristianos, pues empiece a hablar con Dios, empiece a orar, empiece a hacer las cosas que el Señor quiere. Los versículos 6 y 7 y terminamos. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Cuando aquí habla de mujercillas, cuidado, que hay hombrecillos igualitos, que no aprenden nunca la verdad, no llegan. Pablo se concentró en una situación local en Éfeso. Maestros cuyo carácter mostraba las características que acabamos de escribir arriba, se habían infiltrado en la iglesia y se habían dirigido al sector de creyentes más vulnerable influenciable. La falta de espiritualidad de muchos creyentes los convertía en objetivos fáciles para maestros que no vivían de acuerdo a los principios éticos de la Biblia. El versículo 7 dice, estas siempre están aprendiendo. Detrás de esa aparente apertura del corazón se conocían la verdad del error y por ello, como dijo Pablo, nunca podían llegar al conocimiento de la verdad. Eran personas que sabían de la palabra de Dios de lo mismo que el día que la conocieron por primera vez. O sea que recibieron al Señor hoy, han transcurrido 10 años y no han aprendido nada. Por eso debemos escudriñar la palabra de Dios. No solamente leerla
para cumplir con el día de 21 de agosto. No, debemos escudriñarla, detenernos aquí. Si yo no entiendo esto, apuntar, como hacen muchos hermanos, apuntar aquí. ¿Para qué? Para preguntar, aclárame esto, porque no lo entiendo. En el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo dice, el versículo 3, estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que creó Dios para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La verdad otra vez. Debemos conocerla definitivamente. No es que estamos en contra de las dietas, cuidado. Lo que sí tenemos que tener cuidado es dejar de comer alimentos que Dios ha creado para comer cosas raras. Es lo que nos quiere decir esto. Una cosa es que yo me abstenga de comer volumen, cantidad, para comer cosas sanas, porque yo digo que pobre cerdito frito, ¿verdad? Pero qué rico que es. Pero debemos evitarlo, comerlo a diario, comerlo todos los días. Debemos ser prudentes. Somos hijos de Dios, somos hijos de Él. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracia, ya que por la palabra de Dios y por la oración son santificados. Esto puede responder a una pregunta de David, que una vez le dijeron que bendijera los alimentos. Aquí ya podemos entender que cuando oramos dando gracias al Señor por la comida, eso ya han sido santificados, ya son bendecidos porque Dios nos los ha dado. Nos ha provisto lo que necesitamos cada día. Por eso, hermanos, en resumen, tengamos cuidado con todos estos hombres amadores de sí mismos, avaros, pretenciosos, vanidosos, soberbios, blasfemos. Tengamos cuidado, ¿verdad? Debemos tener cuidado con personas tóxicas que les has hablado del Señor, no te quieren escuchar. Oyen, pero no te escuchan. Entonces, a eso evítalo ya. Ya es responsabilidad del Espíritu Santo tratar con ellos. Si el Espíritu Santo los convence de pecado, que es lo que hace el Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero si no, ya dejémoslos quietos, porque hay personas que definitivamente no quieren saber nada. Y nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, debemos mantenernos fieles y firmes en el camino del Señor, no olvidando que la venida del Señor está próxima. Maranata, Cristo viene pronto. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a estar preparados para ello. Y debemos evitar este evangelio liberal progresista, que no quiere decir las cosas como son de verdad, siempre evitando herir a cualquier otra persona. Así que pensemos un poco que somos responsables ante el Señor. Que el Señor nos bendiga y nos bendiga.